Dos temas muy importantes a tratar y a poder entender con nuestro entrevistado, que ya está en contacto, gentilmente nos atiende. Cada tanto solemos convocarlo y robarle algunos minutos a quien es abogado, magíster en seguridad social, especialista en el sistema previsional, para hablar de jubilaciones, pensiones. ¿Qué pasa con esta ley que impulsa el Congreso y que el presidente de la Nación, Javier Milei, ya anunció que vetará? Está en contacto con nosotros Juan Carlos Juárez. Buen día, Juan Carlos, gracias por atendernos. Alejandro Schiaffino y Gonzalo Oruelo saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro, Gonzalo. Bueno, un gusto, como siempre, poder hablar de estos temas que afectan a millones de argentinos, ¿no? Son temas que requieren una atención especial siempre. Juan Carlos, primero, ¿qué reflexión le merece que, por un lado, Javier Milei resalta haber hecho el ajuste más grande de la historia, cuyos datos indican que un 30% del ajuste lo pagan jubilados y pensionados, y por otro es el propio Milei que dice, bueno, pero si los jubilados y pensionados están ganando más en dólares ahora conmigo que cuando yo asumí? A ver, siempre el comparar el ingreso en dólares en la Argentina o de Argentina con respecto a otros países no suele ser lo más acertado, porque primero hay que ver si el dólar tiene el valor real que debiera en el contexto de la Argentina y en el contexto internacional. Es decir, entonces la primera cuestión es, uno escucha a muchísimos economistas, muchos de ellos que han apoyado a Milei, que sostienen que hoy el dólar está muy por debajo de su valor real, que hay una depreciación muy importante del dólar. Entonces ahí ya tenemos una discusión, digamos, no es un número exacto sobre el que uno puede ser orientativo, pero suele estar lejos de la realidad. Entonces, tomado eso como fundamento, honestamente creo que por eso lo mejor es tomar siempre el valor de la canasta básica total, porque ese es un elemento que está compuesto por todas cuestiones que hacen a nuestra propia economía y a nuestra propia realidad, y que está en lo cotidiano. Eso es lo mejor como índice. Por lo menos en seguridad social siempre tomamos eso como un valor, no absoluto, pero sí el valor más cercano a la realidad de lo que puede estar pasando un jubilado con respecto a su ingreso y lo que necesita para cubrir la canasta básica, o un trabajador o una familia tipo para cubrir la canasta básica. Así que, dicho esto, no comparto la idea de que en dólares que los jubilados ganen más. No, muy lejos de la realidad, lamentablemente, ¿no? Uno quisiera que esto sea diferente, pero no es así. Desde nuestro punto de vista, de los análisis que hacemos nosotros, no, para nada. Hoy un jubilado, imaginemos que el propio Instituto Nacional de Estadística y Censo dice que para que una persona no sea indigente tiene que tener un ingreso superior a 360.000 pesos. Bueno, un jubilado va a cobrar en el mes de septiembre de jubilación real, porque el bono es discrecional, a cobrar 234.000 pesos. Ese dato muestra por sí solo la situación de millones de jubilados y jubiladas en la Argentina. Y es más, si nosotros tomáramos el dato que se utiliza en la ley que modifica varias cuestiones que tienen que ver con las jubilaciones, la ley que aprobó por una mayoría amplísima el Congreso de la Nación, vemos que hablan de una canasta básica para el adulto mayor de 291.000 pesos, no sé de dónde la toman, multiplicado por 1.09, lo que estaría dando una cifra cercana a los 317.000 pesos. Dice esa ley que nadie podría ganar menos de eso para el mes de agosto. Es decir, cualquier otro indicador que uno toma, siempre los jubilados quedan lejos, con la mínima. Si uno tomara
la base del empalme de la jubilación del gobierno de Cristina Fernández al de Mauricio Macri en el 2017, y nos ubicamos ahora en el 2024, la jubilación mínima estaría en el orden de los 441.000 pesos y la jubilación máxima estaría en el orden de los 3.250.000 pesos. Si tomamos, ¿qué exactamente, Juan Carlos, la jubilación estaría en 440.000 pesos, la mínima? La fórmula de actualización que hubo en el empalme entre el gobierno de Cristina Fernández y el de Mauricio Macri. O sea que era una fórmula que los hubiese favorecido a jubilados y pensionados. Sí. Una fórmula que favorecía. Pero bueno, evidentemente, además el presidente de la Nación tiró unos datos que no se acercan para nada a la realidad cuando él dice van a destruir el plan económico, porque eso va a significar una erogación de 360.000 millones de dólares. Si no digo la cifra exacta, bueno, porque no la recuerdo, pero más o menos es eso. Sí. Y la realidad es que esta modificación que establece la ley del Congreso de la Nación solo implicaría un gasto adicional anual de 4.000 millones de dólares, con lo cual para gastar 360.000 millones deberíamos estar hablando casi de 100 años. Sí, ante una repregunta, ¿cómo se calcula ese número? Creo que la respuesta fue por toda la vida, no recuerdo exactamente. No, son declaraciones. Y además habla de la precariedad que tiene su programa económico, porque en realidad uno está pensando cómo resolver las cuestiones en la Argentina. Lo primero que te surge es, bueno, si se regularizara el 50% de los trabajadores que no están en forma legal y correcta como corresponde, tendríamos mayor recaudación para pagar mejores jubilaciones. Si el 43% de la economía en la Argentina, que son casi 250.000 millones de dólares al año, que es economía en negro, pagara los distintos impuestos para los que se utiliza luego para la salud, la justicia, la seguridad, la infraestructura social y pagar jubilaciones y pensiones, tendríamos mayor recaudación también. Por lo tanto, cuando uno toma, es decir, y si uno pensara en modificar la situación de todos los argentinos que tienen bienes inmuebles rurales en el exterior y que no pagan bienes personales, también estaríamos en una situación de mejor recaudación. Arreglar la economía en la Argentina por vía de un ajuste que lo único que demuestra es que el 30% de la población sobra, la verdad que no tiene ningún destino. Juan Carlos, ¿qué implica esta ley que ha impulsado el Congreso? ¿Qué implica en el bolsillo del jubilado, la jubilada, en cuanto a números? Es una recomposición de un 8%, aprox, ¿no? Tampoco es que significa duplicarle la jubilación. Lo primero que hay que señalar es que esta ley ordena muchas cuestiones del sistema previsional. En primer lugar, al otorgar el 8.1% por diferencia de la inflación del mes de enero con respecto a lo que el gobierno le pagó a los jubilados, porque en el mes de enero tomó el 12.5 solamente, lo que evita es miles de juicios al ANSES por el empalme entre la fórmula de Alberto Fernández y la del gobierno de Milei. Es decir, que ya ordena una cuestión. La segunda cuestión que ordena es el hecho de que hoy el haber inicial, es decir, cuando una persona se jubila, su primera jubilación, se actualiza en forma trimestral, se actualiza en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Esto haría que se actualice mensualmente, porque te voy a dar un ejemplo. Una persona que se jubiló en el mes de agosto va a cobrar casi un 20% menos que la persona que se jubila en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque le tocó el índice de actualización anterior, claro, que es el de junio, en vez de tocarlo el de septiembre. Esa es otra fuente de miles de juicios. Así que ordena otra cuestión ahí. O sea que juicios que el Estado seguramente pierda, Juan Carlos. Muchísimo. Claro, que paga. Hay 90.000 sentencias firmes para que ustedes se den una idea.
que el gobierno de Milei está pagando a cuentagotas, lamentablemente también. Otro atraso en el cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, ya hay una cuestión mucho más importante, hay incumplimiento. La otra cuestión que ordena es que se paguen las sentencias judiciales y que se le remita a los gobiernos de las provincias que no transfirieron sus cajas en los 90, le transfieran los fondos que le corresponden, cuestión que tampoco está haciendo. Y ya hay juicios presentados por las provincias. Es decir, hay una serie de cuestiones que ordenan el sistema y evitan juicios en el futuro inmediato. Juicios que estamos presentando día a día, que es un tema que no es uno imagina, no, estamos presentando, se jubila a alguien y automáticamente nosotros pedimos el detalle de la liquidación jubilatoria para iniciar un juicio por reajuste. Ya ni bien se jubila, porque sabemos que está mal. ¿A usted lo convocan como abogado, por ejemplo, para eso? Sí, obviamente. Bueno, porque se defiende un derecho. Claro. Un derecho que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que ahora vamos a hablar cuando hablemos del fallo de la Corte. Ahora, Juan Carlos, entonces le sale más aumento, caro. ¿Qué significa el aumento? Así te contesto claramente. Perfecto, la respuesta. Sí. Significa que todas las personas que cobran un solo haber jubilatorio no van a percibir menos de 317.000 pesos reales en forma mensual. Contra el actual, que sería... Y tomemos el de septiembre, si querés, para que sea mejor, para que vea que no hay ninguna animosidad. Bueno, el de septiembre va a ser de 234.000 pesos. ¿200? 34.000 pesos. Ajá. Y sería de 317 con esta ley que saca el Congreso. Exactamente. Y es una diferencia. ¿Es una diferencia? Sí, es una diferencia importante. Y salir de la situación del bono, que es irreal, es discrecional. Un bono que ya está desfasado, porque ese bono, si uno toma la licitación de este año, ese bono ya tendría que ser más o menos de 130.000 pesos. Claro, porque es un bono de 70.000 que se viene sosteniendo desde... Bueno, desde incluso... marzo. Sí, incluso el gobierno anterior creo que había dado un bono de similar número, ¿no? 70.000 el gobierno anterior. Y con todo el tiempo que pasó se devaluó esos 70.000, claro, ya son 20.000 de entonces, como mucho. Exactamente. Estas son las cuestiones que esta ley ordena, por eso me parece un disparate que el gobierno pretenda vetarla. Espero que el Congreso pueda insistir en las dos terceras partes. Además te voy a dar un dato, tanto que le preocupa siempre a los neoliberales el tema que piensan los organismos internacionales. Bueno, una de las cuestiones que le achaca o le cuestiona el Fondo Monetario precisamente son los ingresos a los jubilados. ¿No? Raro, uno dice esto y parece raro, pero es la realidad. Es tan malo el haber que tienen los jubilados que el Fondo Monetario dice, atención con lo poco que están recibiendo los programas sociales y las jubilaciones y pensiones de la Argentina. O sea que el Fondo Monetario está a la izquierda de Milei. Exactamente. Dicho en términos políticos y cotidianos, sí, es así. Por eso tampoco, eso trae acarreo otra cuestión, por eso acá muchos creen que si gana Trump, el gobierno va a recibir $9 para la Argentina. Gane quien gane en Estados Unidos. La cuestión, en síntesis, es esa. Y otro tema que ordena esta ley, para mi gusto se queda a mitad de camino, algo que vengo sosteniendo hace mucho tiempo y lo he dicho en este programa, es tener dos índices y aplicar el más favorable, el índice del promedio de los salarios estables o el índice precio consumidor. La ley que dice que en el mes de marzo de todos los años se hará un comparativo entre cuánto fue el índice de precio consumidor anual contra el índice de el promedio de los salarios estables. El promedio del salario estable, en lo que va del año, da mejor que el índice de precio consumidor, se le aumentará la diferencia del 50% de ese índice a los jubilados y pensionados. ¿Por qué?
el Congreso dice ese, porque son irresponsables, no, porque el índice de precios promedios registrados son los salarios por los cuales se aportan todos los meses al sistema previsional. Claro. Es decir, mejora la recaudación. Es una decisión muy sabia del legislador en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, el gobierno está en una situación de es lo que yo hago o no. O si no me gusta, lo rompo. Bueno, lamentablemente es un error tremendo, garrafal, que produce un daño social muy importante. Juan Carlos, le consulto por el fallo de la Corte Suprema que rechaza el piso del 70% del sueldo para las jubilaciones. ¿Cómo nos lo traduce? ¿Qué significa este fallo de la Corte Suprema? A ver, el fallo de la Corte Suprema es sobre el caso Harman, que es un jubilado que pide que, lo que hablábamos recién, el cálculo del haber inicial, como se toma en la Argentina, los 120 sueldos para atrás cuando uno deja de trabajar, 120 durante 10 años, sí, dice que en vez de usar la fórmula de cálculo que tiene ANSES, se utilice la fórmula de los salarios promedio, esto que estableció el Congreso, los salarios promedio estables, el RICTE, que se conoce como RICTE, pero la sigla en definitiva es esa. ¿Por qué? Porque sostiene el nivel de ingreso que el trabajador tuvo en la actividad. Porque la jubilación, ¿qué es? La jubilación es sostener el ingreso que uno tiene en la actividad para mantener la calidad de vida. ¿Basado en qué? Basado en el artículo 14 de la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. ¿Qué dice el artículo 14 bis en la interpretación del espíritu y la letra de la ley? Dice que debe ser progresivo el ingreso del jubilado, que no tiene que estar despreciado con relación a lo que recibe la actividad. La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con la firma, entre otros, del gran jurista y juez, que es el doctor Luis Herrero, estableció que eso significa el 70% del ingreso que tenía en actividad la persona. A partir de que se jubila, el 70% de su ingreso y sostenerlo en el tiempo. Bueno, ¿qué ha hecho la Corte? Toma como referencia el caso Benoit, o Benoist, que desde mi punto de vista y del análisis de muchos juristas de la Seguridad Social, el jurista no soy yo, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Y lo único que hace es consolidar la precariedad de los ingresos de los jubilados y pensionados de la Argentina. Es un fallo realmente que para mí va a terminar en un reclamo a la Corte Interamericana. Eso también lo señalo porque va a suceder como sucedió en otro momento. Es un fallo que lo único que hace es de alguna manera, de forma oblicua si se quiere, es avalar esta decisión del gobierno de no reconocer la actualización por el índice promedio de los salarios estables. Uh-huh. Lo que significa otro perjuicio para los ingresos de los jubilados. Exactamente, porque ese fallo era central, lo estábamos esperando mucho. Raro porque la verdad que uno no tiene más de 2 páginas el fallo ese y remite a otros juicios que, vuelvo a repetir, no tienen ningún tipo de conexidad con el caso Harman. Es lamentable. Solo vota en disidencia el doctor Rosenkrantz. Después Lorenzetti, los otros 2, Maqueda y Rosati, fallan, digamos, contrario al pedido y al fallo de la Cámara, de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Lamentable, la verdad que hubiese sido una decisión ajustada a derecho, ¿no? Pero lamentablemente, yo creo que viola flagrantemente lo que establece el artículo 14 de la Constitución Nacional. Juan Carlos, muchísimas gracias por la atención y la claridad habitual. Un abrazo.
No, solo quiero señalar algo. Lo que Sí. sí, porque en definitiva, soy un animal de la política. Más allá de que esté especializado en el tema. Lo que me preocupa es que no haya intendentes, concejales, diputados, gobernadores que hablen de estos temas. Porque jubilado y pensionado hay en todo el país. Ujú. ¿Y por qué no Así que ocurre? muchas gracias. ¿Y por qué no ocurre, ¿Eh? Juan Carlos? Lo último, un minutito más. ¿Por qué no ocurre? Porque la verdad que veo falta de valentía política. Parece que algunos tienen miedo de que el presidente se les enoje. Y que los critique, ¿no? Y que salgan los trolls y demás. Sí. La verdad que lo que está mal, lo haga Milei, Macri, Alberto Fernández, Cristina Fernández. Gracias, Juan Carlos. La política de la Argentina le está faltando valentía política. Clarísimo, y coincido. Un abrazo. Abrazo, hasta siempre. Juan Carlos Juárez con nosotros, ex diputado, ex concejal, especialista en seguridad social. A veces resulta un poquito engorroso y un tanto difícil de comprender que la fórmula, que un porcentaje, que los últimos 10 años, que el haber mínimo, que lo que marca la canasta de un jubilado y demás, pero es interesante escuchar con atención como para entender con claridad, más allá de la coyuntura y las peleas y lo que piensa un sector, lo que piensa otro, bueno, tener técnicamente la posibilidad de acceder al conocimiento de una persona reconocida a nivel nacional e internacional en estos temas para poder puntualizar en cuestiones de la letra chica o no tan chica, claro. 8:38 de la mañana. Mientras esto sucede, le tiran gases y palos a los viejos y las viejas que reclaman.